Vamos a trabajar la utilización de la herramienta Project Libre para realizar nuestro proyecto con la ayuda de herramientas informáticas. Lo primero que vamos a hacer es, una vez que hayamos instalado Project Libre, abrir la aplicación. La aplicación nos va a dar el tip del día, que podemos leer para ir aprendiendo cosas nuevas de Project Libre. Y a continuación nos pregunta si queremos crear un proyecto nuevo o abrir un proyecto existente. En este caso vamos a crear un nuevo proyecto. Le dan el nombre al proyecto que les resulte significativo. Les recomiendo no utilizar la letra ñ en nombres de archivos o en muchos nombres de proyectos. Sabemos que eso a veces trae problemas. En notas agregamos alguna nota que nos recuerde de qué se trata el proyecto o eventualmente algunas cosas importantes para resaltar. La primera imagen que tenemos del proyecto son columnas donde se indican lo siguiente que vamos a hacer es ajustar nuestro calendario. Para ello, vamos a calendario. A continuación aparece un menú con el calendario y vamos a marcar los días que sean feriado. En este caso ya están marcados los días feriados, pero lo que hay que hacer es, por ejemplo, supongamos que el 10 de junio fuera feriado, marcamos la fecha, seleccionamos del cuadro de selección no laborable y aceptamos. Esa es la forma de determinar un día feriado. Vamos a suponer que el 10 de junio es feriado y le damos aceptar. Bien, ¿cómo se vincula todo esto con lo que hemos venido haciendo? Bueno, yo ya hice mi práctico de la clase anterior. Observarán, mi proyecto se llama eh, Canchita de Fútbol. Tiene el nombre del autor del proyecto ahí arriba. Y desgloso en la tabla de tareas todas las tareas con su respectiva duración. Por ejemplo, desmalezar, regar, esperar que se seque, que la llamé secar, y así con el nombre resumido de cada una de las tareas. Por ejemplo, trabajo en la cancha, marcar las líneas. A continuación, también completé la tabla recursos, tabla de recursos humanos, donde están los nombres de quienes van a participar en este proyecto con su código de recurso, porque algunas aplicaciones lo solicitan, y las tareas que va a realizar cada uno. Y finalmente, también hice la tabla de despliegue de tareas, donde se resaltan el número de la tarea, el nombre de la tarea, la duración de la tarea y el número de la tarea predecesora. Esto ustedes ya lo llenaron en su práctico para poder trabajar con nuestra aplicación para la administración de proyectos. Lo que hacemos a continuación es llenar esta tabla. Vamos a tener en cuenta que solamente vamos a trabajar con alguno de estas columnas. Por ejemplo, no vamos a trabajar con inicio y terminado. Y después veremos por qué. Estos valores se van a ajustar automáticamente. Si vamos a trabajar con el nombre de la tarea que está en la tabla de despliegue, la duración, la predecesora, y aunque el nombre del recurso no está en la tarea de despliegue, en la tabla de despliegue, lo tenemos en otra tabla. Lo primero que vamos a hacer ahora es completar nuestros recursos. Para ello vamos a la solapa recursos y seleccionamos el icono recursos. A continuación aparece la tabla que va a contener a todos los recursos. De la gran posibilidad de opciones que aparecen, son bastantes, solamente vamos a ocupar el nombre para determinar quiénes van a realizar cada tarea. En función del práctico que realizamos, yo ya tengo mi recurso humano, así es que voy a agregar los recursos a la tabla de recursos.
Una vez que mi tabla de recursos está completada y al haber terminado el calendario, vamos a la solapa Tareas y seleccionamos Gantt. Ahora sí vamos a comenzar a llenar esta tabla con los nombres de las tareas y sus tareas predecesoras y la duración de las mismas. Al tener completada la tabla de despliegue, se hace mucho más fácil llenar la tabla del diagrama de Gantt. El nombre de la primera tarea es desmalezar. Tiene una duración de 3 días, que por defecto la aplicación va a dejar en días, pero ustedes pueden colocarle la duración que quieran. 3 días, no 33. 3 días. Inicio y terminado, como dije, no lo vamos a completar. Predecesoras no tiene porque es la primera tarea. Y en nombre de recursos, si hacemos doble clic, va a aparecer un menú contextual donde están de nuevo las características de cada una de las tareas. Observen que aparece la duración, la fecha de inicio y fecha de terminado, que no lo vamos a tocar. Y si vamos a recurso, nos permite seleccionar el recurso. En nuestro proyecto, desmalezar iba a ser una tarea que iban a realizar Enzo Bonkunoschi. Lo vemos acá, donde aparece desmalezar. Acá tenemos otro colaborador en la tarea, Francisco Cáceres y Karen Salazar. Ahí tenemos los 3 recursos que van a ser los encargados de desmalezar el terreno. Continuando, vamos a la tabla de recursos humanos, como decía, hacemos doble clic, aparece un menú emergente con varias solapas, vamos a recursos, asignar. Aparecen todos los recursos humanos, vamos a asignar el recurso humano que vamos a aplicar al proyecto. En este caso, como vimos en la tabla, están Enzo Bonkunoschi, Francisco Cáceres y Karen Salazar. Bien, hemos asignado el recurso a esta tarea. Cerramos nuestro cuadro emergente y ya queda el recurso asignado. Ajustamos la tarea. Todas las tareas que están en nuestra tabla de despliegue las vamos a incorporar al proyecto que estamos haciendo en Project Libre. Una vez que hemos completado todos los datos de nuestra tabla de despliegue con el nombre, la duración, la tarea predecesora, acá he suprimido el número de recursos para resaltar algo que quiero mostrarles. Una vez que hemos completado estos valores, se va completando lo que se llama diagrama de Gantt a nuestra derecha. En el diagrama de Gantt podemos ver las tareas y su duración de manera gráfica, las fechas y las semanas en las que se van a ir realizando y cómo la consecución de estas tareas confluyen hacia el objetivo, que es justamente la inauguración de la canchita. En el caso de mi proyecto, ustedes tendrán proyectos distintos, ¿sí? Observen cómo hay tareas que no tienen predecesora. Todas las tareas son predecesoras de otra tarea, salvo la última. Aunque en esta aplicación se indica automáticamente, en algunas otras aplicaciones hace falta solicitarlo, lo que está marcado en rojo se llama camino crítico. ¿Qué es lo que es el camino crítico en un proyecto? Es el camino que, si alguna de las tareas se retrasa, o sea, dura más que el tiempo que tiene que durar, todo el proyecto se nos va a retrasar. Por ejemplo, si la tarea dejar secar se prolonga porque llueve y tiene una duración superior a los 3 días que le dimos, suponemos que la tarea tarda 5 días porque justo estaba seco y llovió, así que tenemos que esperar de nuevo que se seque para poder realizar actividades en el campo, como por ejemplo que es la actividad siguiente, sembrar. Eso va a retrasar todo el proyecto y va a hacer que el proyecto se estire en 2 días más, entonces ya no va a terminar cuando calculamos en primera instancia, recordemos que estamos en la línea verde es ahora, sino que se va a extender 2 días más. Ese es el camino crítico, lo que está indicado en rojo. Las otras tareas indicadas en azul
están fuera del camino crítico, quiere decir que yo podría tardar más tiempo en realizarlas. Observen que la tarea de la herrería es una tarea que tiene un montón de tiempo de lo que se llama holgura. La holgura es el tiempo que yo me puedo demorar en exceso respecto de la previsión inicial sin que eso atrase el proyecto. Observen que, bueno, yo se lo llevé al herrero para que me hiciera los arcos, pero el herrero, en vez de tardar el tiempo que yo había estimado, tardó el doble. Aunque el herrero tardara el doble del tiempo, mi proyecto no se va a retrasar y va a llegar en tiempo. ¿Por qué? Porque esta actividad está fuera del camino crítico del proyecto. Entonces, cuando nosotros realizamos el proyecto, lo que tenemos que cuidar es el camino crítico. Si alguna tarea se retrasa, nos vamos a retrasar en la finalización de la tarea. Esto puede ser una desventaja en alguna situación, pero también es una herramienta interesante porque le podemos decir al cliente cuánto se va a retrasar la tarea. ¿Mm? Entonces, 2 días de exceso porque llovió, entonces le decimos al cliente que vamos a entregar la tarea 2 días después. Esta precisión también es importante porque a pesar de que el proyecto no se desarrolló dentro de los carriles normales, tenemos una precisión en cuanto a cuánto más se va a extender en el tiempo, lo que también puede representar en ciertos casos una ventaja. Una vez que hayamos completado el recurso humano con la metodología que vimos recién, vamos a observar cómo este detalle se agrega a nuestro diagrama de Gantt, indicando qué tarea le toca a cada uno. El diagrama de Gantt permite otras posibilidades en cuanto al seguimiento de las tareas, sin embargo, con nuestro rol de director de proyecto vamos a poder individualizar cada tarea y quiénes son los responsables. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la tarea de ver secar el terreno, esa tarea me la he asignado yo porque es una tarea demasiado delicada. El director de proyecto me va a poder llamar y decir: Enzo, ¿cómo va el tema del secado del terreno? Entonces yo me asomo al terreno, observo y le digo: va perfecto. Entonces eso quiere decir que va a tardar el tiempo que está estimado. Esta ayuda en cuanto al seguimiento de cada uno de los recursos humanos es lo que facilita el trabajo del administrador de proyecto y también de manera colateral nos indica el nivel de riesgo de nuestro proyecto en cuanto a su concreción o a los plazos de su concreción. Otra funcionalidad que tiene Project Libre en cuanto a los recursos es que si nos ponemos sobre el diagrama de Gantt, apretamos botón derecho del mouse y seleccionamos la opción Muestra asignaciones, se pueden también observar los recursos humanos asignados con el porcentaje de asignación. Esta es otra de las posibilidades que permite este programa de administración de proyectos, ¿sí? Entonces yo veo que recurso humano está designado para hacer cada tarea. Facilita la visualización tal vez mejor que con la enunciación de cada uno de los recursos humanos uno después de otro. Sin embargo, acá se podrían ver los porcentajes de asignación de tarea de cada recurso humano. La otra forma de ver la asignación del recurso humano es ir a la solapa Recurso, Uso de recurso, y ahí nos va a mostrar detalladamente el nombre del recurso y qué tarea tiene asignada con la cantidad de horas por tarea. Esto también es muy importante para hacer un seguimiento en horas del recurso humano y cuánto es que habría que pagarle eventualmente. Acá también tenemos un gráfico a la derecha que nos ayuda a calcular cuántas horas por día. Observen que arriba están los días de trabajo, indicados los sábados y los domingos en gris, los días de trabajo y la cantidad de horas que se le dedica al proyecto. Si bien la aplicación Project Libre tiene un montón de posibilidades más, tiene, no digo infinitas posibilidades, pero tiene un montón de recursos y posibilidades más, solamente nos vamos a quedar con estas porque la administración de proyectos de este tipo no es algo habitual en el desarrollo de software. Vamos a ver otras herramientas para trabajar en otros contextos y con otro tipo de proyectos. Para finalizar, vamos a ir a Tarea, Diagrama de Gantt, aparece nuestro conocido diagrama de Gantt, y
en este caso vamos a trabajar sobre la fecha de inicio de regar. ¿Por qué? Porque el terreno que estamos utilizando para hacer la canchita, la posibilidad de riego que tiene no es el 3 del 6, ¿sí? Sino que es el 5 del 6. Pues ese día nos toca regar. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar esta fecha por, en vez de 3, 5. Al actualizarla, automáticamente se modifica nuestra fecha de duración de proyecto porque justamente no podemos regar el 3, regamos el 5. Cuando yo les decía que no íbamos a tocar las fechas de inicio y terminado, era justamente por eso, porque puede que ciertos factores no dependan del proyecto en sí mismo. Observen que hasta ahora hemos traído un proyecto cuyas fechas de inicialización de la tarea siguiente dependía exclusivamente de la fecha de eh, finalización de la tarea anterior. Solo queda por agregar algunos pocos elementos más. El primero de ellos es notar cómo, como habíamos definido el 10 como día no laborable, observen que ha grisado la columna del día 10 y ha ajustado todas las tareas en función de ese día no laborable. En segundo lugar, definir qué es un hito para el proyecto. Un hito para el proyecto es una línea demarcatoria, una señal de evolución del proyecto que no tiene una extensión determinada, sino que sirve como para indicar cuál ha sido el alcance que lleva el proyecto hasta este momento. Esta herramienta administradora de proyectos nos permite definir hitos de la siguiente manera. Hacemos doble clic sobre la tarea, vamos hacia la solapa adelantada y ahí nos indica la opción marcar como hito. Si la marcamos como hito, vamos a notar que cambia la forma de representación gráfica de la tarea a un pequeño rombo que lo indica como hito. Un hito no tendría una duración determinada, incluso podría no asignársele responsables de recursos para ese hito, sin embargo nos indica la evolución del proyecto. Otra característica relacionada es cuánto antes o después vamos a comenzar una tarea. Las tareas que están fuera del camino crítico, en este caso están indicados en color azul, pueden ser empezadas antes o después. Observen que lo que definimos como holgura determina el periodo de tiempo en el que puede realizarse la tarea. Entonces, por ejemplo, la tarea comprar cemento y cal, ¿para qué vamos a comprar el cemento y la cal ahora si después de pasar todos estos días puede que llueve, se moje o ocurra cualquier cosa y no la vamos a poder usar? Entonces lo que vamos a hacer con esta tarea es hacer doble clic, vamos adelantada y en tarea restrictiva, en el tipo de restricción le ponemos que empiece lo más tarde posible. Al colocarle que comience la tarea lo más tarde posible, lo que hace es hacer justamente eso, llevar la tarea hacia el último día en que es necesario realizar la tarea. Observen que se ha desplazado automáticamente hacia la jornada previa a los trabajos en la cancha. Esto muchas veces va a estar determinado por lo ocupado que está un recurso. Puede que el mismo recurso esté realizando tareas al mismo tiempo. Entonces nosotros decimos, bueno, no mandemos este recurso a la herrería. Lo que vamos a hacer es esta tarea desplazarla a lo más tarde posible. De esa manera liberamos el recurso para este momento, cuando el recurso esté libre, por ejemplo. Ese es uno de los posibles usos de esta funcionalidad de la aplicación. Como ya colocamos nombre al proyecto, el nombre del proyecto es el nombre del archivo, la extensión del archivo es .pod, solo queda cerrar el proyecto y enviarlo para presentarlo.